La mudanza finalmente se ha completado, pero Charles, mi suegro, expresa su desdén sin molestarse en dirigirse a mí por mi nombre. Su arrogancia habitual es inconfundible, aunque no me llama explícitamente, es evidente que está dirigiendo sus palabras a mí. Se ríe disfrutando de su satisfacción, sus palabras cortan profundamente calificándome como un simple parásito y basura. Él imagina una vida renovada una vez desganado, ajeno a los profundos cambios que su propio estilo de vida ha experimentado a lo largo de los años. Permítanme presentarme, mi nombre es Gracia y recientemente me convertí 40. Estoy casada con William y actualmente resido con mis suegros. A pesar de varios años de matrimonio, no tenemos hijos y no hay intención ni posibilidad de tener hijos. La dura verdad sobre la infertilidad de William surgió poco después de nuestro registro de matrimonio. Si lo hubiera sabido desde el principio, podría haber reconsiderado nuestra unión. La revelación me golpeó como un pozo de desesperación. Todos nuestros sueños de construir una familia feliz juntos se hicieron añicos. Una traición aún oculta bajo la apariencia de un futuro prometedor. A pesar de la profunda decepción, el divorcio no era una opción sencilla para mí. Nos habíamos comprometido a ser una familia con los suegros a quienes considerábamos nuestros padres. Informando del divorcio un día después de unirse a la familia, sentí como un abuso de confianza. Vivir con los suegros solo intensificó la inevitable pregunta de cuándo tendríamos hijos. Al revelar nuestra infertilidad, los suegros reaccionaron con furia ante ellos. Una mujer incapaz de tener hijos fue considerada inútil y merecedora de expulsión inmediata. Charles, mi suegro, tomó la iniciativa al tratarme como a un sirviente que despojaba de cualquier apariencia de dignidad en su casa. Me relegaban perpetuamente a comer solo en la cocina. Me convertí en parte del equipo de eliminación de sobras una vez que los suegros y William habían terminado sus comidas. Sin importar cuánto esfuerzo puse en cocinar comida deliciosa, todo lo que recibí fueron las sobras que dejaron desde que me casé. No había disfrutado de una sola comida satisfactoria. Mi peso disminuyó constantemente. A los 6 meses de casarme, los huesos de mi muñeca. Al principio, su suegra Madison llevaba la peor parte de las tiradas de Charles, pero una vez que me uní a la familia, su atención se centró en mí. William comentó una vez que se sentía aliviada de no ser más Charles tarjeta a pesar de nunca sonreír alrededor de Charles. El comportamiento de Charles Madison mejoró en su ausencia. La tiranía de Charles se extendió más allá de atacarme. Al enterarse de nuestra infertilidad, me ordenó trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, considerándome deficiente como mujer. Prolongar mi estadía en su casa y necesariamente equilibrar las tareas matutinas, despedir a todos y dirigirme al trabajo resultó ser un desafío. Que tener un trabajo con horarios flexibles ayudó. A pesar de mis esfuerzos, Charles descartó mi comida, sin probarla, citando su apariencia como la razón por la que ni William ni Madison se quejaron al elegir en lugar de permanecer en silencio. A pesar de mis quejas, las conversaciones durante las comidas eran escasas y a menudo me preguntaba si realmente les gustaba comer en silencio. No tuve más remedio que mantener una fachada de armonía con los suegros, desempeñando el papel de una esposa obediente como alguien sin padres. El peso del divorcio parecía insoportable. Sin embargo, la exigencia de Charles de que contribuyera con todos mis ingresos a los gastos del hogar cruzó la línea mientras yo tenía la intención de contribuir. Él y ahorrándome la vista de Madison y Williams, expresiones entristecidas. La raíz de los problemas matrimoniales estaba en Charles, cuya opresión y tormento eclipsaban todo lo demás. Mientras Madison solía administrar las finanzas del hogar, la responsabilidad recaía sobre mí. Después del matrimonio, una tarea que encontré abrumadora. No, esto fue demasiado para que Grace Madison se atreviera a cuestionar solo para ser silenciada por la orden autoritaria de Charles de callarse. He sido descartada ante los ojos de Charles, y Madison y yo como mujeres fuimos consideradas inútiles, despojadas del privilegio de expresar nuestras opiniones y apoderándonos de la vieja casa. Charles, sin embargo, comenzó a gastar de manera más imprudente, justificándolo como gastos relacionados con el trabajo, aumentando sus salidas nocturnas y embarcándose en viajes con Madison y William. Me excluyeron. Este cambio repentino en su comportamiento marcó un alejamiento del pasado. A pesar de los años que habían pasado, Charles continuó tratándome como un extraño, etiquetándome como un parásito o basura en mi juventud. Soporté la paz que vino cuando Charles no estaba en casa, sin importarme mi papel como simple ama de llaves. Sin embargo, cuando me acerqué a los 40, encontré su comportamiento intolerable. El miedo que una vez me mantuvo en silencio disminuyó y comencé a hablar.
Charles no apreció mi nueva asertividad, lo que me llevó al resentimiento y a un empeoramiento negativo. Lup, nuestra tensa relación llegó a un punto en el que Charles constantemente nos insultaba y nuestras interacciones eran mínimas. Donde podía ir sabiendo que no tenía padres, Charles, alimentado por la ira, golpeó los vasos contra la mesa rompiéndolos. En el proceso, cansado de soportar los gritos constantes, me desvié de mi disculpa habitual y le hablé bruscamente a Charles. Le señalé que debería calmarse en su al ser mayor, no estaba acostumbrado a tal desafío. Charles se puso furioso al afirmar su dominio como el dueño de la casa, al declarar que una esposa como yo no debería tener opiniones. La frustración alcanzó su punto máximo y enfrenté a Charles de frente expresando mi deseo de años de ser tratado como un ser humano. Él tomó represalias, escalando hasta agarrarme por el cuello y declarar con vehemencia que una persona como yo no era necesaria en su casa. La fuerza de sus palabras fue suficiente para sacudir los muebles y en ese momento me empujaron. Declaró que se fue furioso a su habitación con un fuerte ruido y yo, ya un poco más tranquilo, comencé a limpiar la sala que Charles había ensuciado. Madison vino a verme con una mirada preocupada pero se fue sin decir nada regresando a su habitación. Sentí que ya no tenía lugar en esta casa, ni William ni Madison me protegerían y años de resistencia explotaron haciéndome sentir aún más aislado. Que al día siguiente, como siempre, me levanté temprano y comencé mi rutina. Charles se despertó y entró a la sala sentado en el sofá reclinándose hacia atrás y extendiendo el periódico sin siquiera mirarme y luego, sin levantar la vista, preguntó, terminó de moverse, pero no había manera de que pudiera haberme mudado tan pronto después de los eventos de ayer. Pensé que era solo un arrebato de borracho. No es algo que quisiera decir, se trataba de salir de la casa justo cuando te irás, ya no tienes derecho a vivir aquí. Charles dijo todavía sin mirarme. Dejé de limpiar la mesa y me volví hacia él. Si hablaba en serio sobre querer que lo hiciera, vete. Entonces respondería en serio, saldré hoy, declaré. Madison, que estaba escuchando cerca, se congeló, su mirada preocupada cayendo sobre mí. Estaba claro que una vez que me fuera Charles apuntaría a Madison nuevamente y ella no quería que me fuera. Sin embargo, Charles insistí en mi partida y no tenía otra opción. Charles se rió a carcajadas, probablemente satisfecho de que se estaba saliendo con la suya. Salí corriendo de la sala. Rápidamente empaqué mis cosas y salí de la casa de mis suegros. No había decidido a dónde ir, pero me sentí liberado. Le envié un mensaje a William, que ya estaba afuera, pidiéndole que se divorciara. Un abogado se comunicaría con él y luego apagué mi teléfono durante los siguientes días. Encontré un abogado y les pedí que se comunicaran con William y los suegros, Charles, pensando. El divorcio era inevitable. Presioné a William para que firmara los papeles rápidamente. A pesar de la desgana de Williams, él firmó el acuerdo bajo la mirada de Charles. Yo firmé frente al abogado y el divorcio finalizó. Completamos la distribución de la propiedad y pude reclamar un acuerdo por el acoso de Charles. Había registrado que valía la pena pagarle a un abogado en lugar de pelear solo. Charles, preocupado por su imagen pública, evitó cualquier complicación al involucrar a abogados, sabiendo exactamente cuánto dinero tenía Charles manejando las finanzas del hogar. Le sugerí una cantidad que casi podría pagar con el dinero. Acuerdo de distribución de propiedad y acoso pagado en su totalidad. Comencé una vida cómoda en mi propio apartamento. Solía odiar estar solo antes de casarme, pero después de vivir con mis suegros y divorciarme abracé la nueva libertad que encontré. He llegado a apreciar la soledad. Uso de mi propio tiempo cocinando comida para mí. Disfruto de la tranquilidad sin que nadie presente quejas. Aproximadamente 3 meses después del divorcio. Hiciste en mi casa. La voz de Charles resuena a través del teléfono. Instintivamente alejé el dispositivo de mi oído para soportar la ruidosa trama en la ranura. Respondo, no he hecho nada, salí de la casa como me indicaste. Charles permanece insatisfecho y continúa gritando que está molesto por notificaciones sobre problemas con retiros, culpándome por el problema. Afirmo con calma que no alteré nada y seguí sus instrucciones, administrando y pagando todo lo adeudado. Cuando me doy cuenta de por qué Charles está enojado, amanece en mí y una sonrisa se ensancha en mi cara. Me alegro de que no esté aquí para presenciarlo. Charles, incrédulo, cuestiona los aspectos financieros y me pregunta cuánto gané. Recuerdo nunca haberle revelado los detalles de mi salario. $445,000 para llevar a casa. Respondo.
Charles reacciona con un sonido parecido al de una rana aplastada antes de quedarse en silencio. La verdad es mi trabajo en las ventas en una compañía fiduciaria de inversión implicaban un salario basado en comisiones influenciado por los rendimientos generados para los inversores. Desafortunadamente, gran parte de ese dinero desapareció debido a los gastos extravagantes de Charles. Sin embargo, había invertido sabiamente la herencia para mis padres, generando algunos ingresos, aunque no sustanciales, cubría los gastos de manutención. Durante la distribución de la propiedad solo se consideraron los ahorros de Williams ya que la herencia de mis padres y sus ganancias no formaban parte de ella. Charles insiste en preguntar si el nivel de vida antes del matrimonio era el mismo. Sigo adelante y comienza a enojarse más en medio de su diatriba. No pude evitar reírme de su absurda demanda con Charles gritando que siguiera aportando dinero a la casa. Le respondo que tú eres quien la arruinó. ¿Por qué ya no debería ser un miembro de la familia darte dinero? Me reí a medias y en medio de mi risa. Escuché algo romperse en el otro extremo, otra de las rabietas de Charles. Darme cuenta de que ya no tenía que limpiar después de su arrebato me hizo casi desear que se rompiera. Más éramos extraños, ahora ya no somos familia ni nada remotamente cercano. Le insté a que no lo hiciera. Actué como una familia y le aconsejé que manejara sus propias finanzas dejándolo lo suficiente para arreglárselas con eso. Me despedí de él y terminé la llamada. Anticipé más llamadas pero no llegó ninguna. Pensé que tal vez estaba arrepentido, pero se hizo evidente que no era así. En este caso, tal vez se sintió avergonzado por no poder hacer los pagos y recurrió a ordenar a William y Madison que pidieran dinero prestado a instituciones financieras, lo que los hundió en más deudas mientras se realizaban los pagos. Me enteré de esto cuando William me contactó patéticamente, incluso expresando un deseo de reconciliación. Además, William propuso cortar los lazos con papá y volver a estar juntos. Sin embargo, esa sugerencia parecía hipócrita viniendo de alguien que nunca me defendió contra el acoso de Charles a pesar de haber decidido quedarse con William. Sabía que no podíamos tener hijos, él nunca me protegió, regresar con él no estaba en mi agenda. Charles podría haberse sentido asfixiado, pero eso ya no era mi preocupación. Ojalá entendieran las consecuencias de sus acciones y soportaran el sufrimiento que ahora tienen los suegros. Lucharon con las deudas pero no se atrevieron a reducir sus estándares de estilo de vida. No era solo Charles, también Madison y William persistían en mantener su nivel de vida a pesar de estar en sus límites. Solía estar desesperado por proteger a William, pero ahora vivía por mí mismo. A los 40 tener hijos podría ser un desafío, pero me mantuve abierto a la posibilidad antes del divorcio. Despertar se sentía como una tarea, pero ahora me desperté sintiéndome renovado y anticipando ansiosamente un futuro mejor en mi nueva vida.